Se está llevando a cabo el Foro Internacional de Víctimas de Colombia, paralelo a lo que es el diálogo de la comisión que está ya debatiendo en la ciudad de La Habana, en Cuba. Aquí este foro está programado por intermedio de Free Colombia, que es una organización que está trabajando en la problemática de las víctimas de este conflicto armado que lleva más de 50 años en Colombia. El foro se trata de recoger las historias, los relatos de las víctimas, y se trata, el énfasis se trata en la reconciliación y el retorno digno, de que los colombianos y las colombianas que están en el exterior también son parte del conflicto colombiano y que también podemos aportar. ¿Qué es el foro? El foro es una iniciativa ciudadana que nació de la inquietud de ver que los ciudadanos colombianos que vivimos en el exterior no tenemos ninguna representación, tanto en el país ni en la mesa de negociación de La Habana. Después del foro de víctimas salió como conclusión que era muy importante abrir un espacio a los ciudadanos, a las víctimas que nos encontramos fuera del país, para que de esta forma podamos aportar a lo que está pasando en la mesa de negociación de La Habana. La idea base es crear un relato. Tenemos, como personas viviendo fuera del país, crear un relato que queremos infiltrar en el imaginario de un país en posconflicto. Entonces, lo repito, la idea es crear un relato para un país en posconflicto, porque no existe. Desde el momento que salimos del país, perdieron el rastro. Tenemos que recordar que somos 6 millones de colombianos viviendo por fuera del país. Según las cifras, son 390.000 refugiados, y 391.000 que están en una situación similar o pidiendo refugio. Entonces, ¿cómo es posible que en un país que está buscando los mecanismos de crear sociedad civil, de crear un nuevo país, nos han tenido por fuera de los puntos de la mesa? ¿Cómo ve este segundo encuentro de víctimas de Colombia? Tengo entendido que no se están reconociendo las víctimas que han sido o que han tenido que salir al exterior en exilio. Bueno, me parece muy importante este foro que se está organizando hoy día aquí en Oslo, y también tengo entendido que se está organizando foros similares en todo el mundo donde hayan colombianos exiliados. Y me parece muy importante como parte de la participación de todos los colombianos víctimas del conflicto armado que se reúnen, ¿no?, en todo el mundo donde están presentes. Desde luego ha habido 2 reuniones en La Habana con víctimas, y pensamos que eso es un paso muy importante para dar reconocimiento de que hay víctimas de todos lados en este conflicto armado, y que da la participación de estas víctimas directamente. Las partes se han puesto de acuerdo sobre 10 principios básicos sobre el tratamiento del tema de las víctimas, que entre otros puntos es el tema de reconocimiento de que ha habido víctimas y que no van a intercambiar impunidades. Así que es se asume la responsabilidad de los 2 lados, lo cual me parece muy importante. Tú eres parte de esta víctima del conflicto colombiano, el cual te tuviste que exiliar en Noruega. ¿No se ha tenido en cuenta los exiliados en este panel de víctimas en el proceso que se lleva en La Habana, Cuba? Sí, yo creo que el problema más grande en general en Colombia, el tema del exilio, no se toca como una consecuencia del conflicto. Naturalmente, con una tragedia tan grande como la de los desplazados, 5 millones, desaparecidos, más de 20.000, y los asesinatos y las amenazas, el tema del exilio siempre ha estado en un segundo plano. Lo que nos dimos cuenta en el foro de Cali, en el mes de agosto, es que el tema del exilio hay que tomarlo, digamos, en general, como una reflexión de la sociedad colombiana. Ni las partes en La Habana lo habían tenido en cuenta, ni la gente en Colombia lo había tenido en cuenta, así que esta es la primera oportunidad para que lo discutamos. Bueno, primeramente quiero agradecer mucho por la invitación a este evento, especialmente a los organizadores Paz en Colombia. En este día
se reúnen mujeres y hombres colombianos en todo el mundo. Muchos de ustedes, son víctimas y exiliados por el conflicto armado. Voy a dividir mi presentación en 3. Primero, dar una breve actualización del proceso de paz. Segundo, tocar el papel de Noruega como país garante. Y finalmente, mencionar los mecanismos de participación que existen. Primero, el proceso de paz. Este verano ha sido muy intenso y de mucha actividad en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. En comienzos de agosto se empezaron a tratar el tema de los derechos de las víctimas. Las partes han ya recibido 2 delegaciones de víctimas en La Habana. En total van 5 delegaciones de víctimas a La Habana para encontrarse directamente con las partes. Las 2 primeras visitas de víctimas han sido muy importantes. Las 2 delegaciones han tenido una representación amplia de víctimas de las FARC, los paramilitares y del mismo Estado. Consideramos que esto es un paso importante en el reconocimiento de que los 2 lados han cometido violaciones y causado víctimas. Las partes han formado una comisión histórica que va a dar informes sobre las causas y consecuencias del conflicto armado. La comisión tendrá 4 meses para su trabajo y va a presentar su informe el 21 de diciembre. Entre otras cosas, esto va a dar insumos para una futura comisión de la verdad. También se ha formado una subcomisión del fin del conflicto, con participación de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esta subcomisión va a dar consejos sobre el cese al fuego y desmovilización. Ya se realizó una primera reunión, sin embargo la configuración definitiva no está decidida todavía. El 7 de este mes se publicó el establecimiento de una subcomisión de género que busca hacer recomendaciones a la mesa que hagan posible un adecuado enfoque de género, particularmente con lo relacionado con las mujeres y la comunidad LGTBI. Analizarán los textos de los acuerdos y se harán recomendaciones necesarias sobre la inclusión de un adecuado enfoque de género. También se elaborarán recomendaciones sobre los puntos y temas de la agenda que faltan por discutir. Como seguramente saben, desde antes son 3 los acuerdos ya logrados entre las partes. En materia de desarrollo rural, busca transformar las condiciones del campo y reversar los efectos de la violencia. Se trata de cerrar la enorme brecha entre el mundo urbano y el mundo rural, que ha sido el escenario del conflicto, mediante planes y programas que cambien las condiciones de vida de la población. Es la intención, ¿no? El segundo, sobre participación política, busca romper el vínculo entre política y armas y restablecer una norma básica de la sociedad, que nadie recurra a las armas para promover sus ideas políticas y que nadie que promueva sus ideas políticas en una democracia sea víctima de violencia. Esa es la esencia de cualquier proceso de paz: facilitar la transformación de un grupo armado a un movimiento político participando en la democracia. El tercer acuerdo sobre drogas ilícitas quiere, entre otras cosas, buscar la solución definitiva del problema de las drogas y contribuir al esclarecimiento de la relación entre conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de las drogas ilícitas. Todavía faltan temas muy complejos, como por ejemplo el tema de la justicia transicional, incluyendo una comisión de la verdad. Otros temas que faltan son el cese al fuego, dejación de armas, reintegración y finalmente la implementación de los acuerdos de paz.
Las conversaciones con el ELN están en una fase exploratoria todavía. Noruega participa junto con Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile y Cuba. Varios temas que se discuten en el proceso con las FARC como víctimas y fin del conflicto son temas fundamentales en un proceso con el ELN también. Por eso esperamos que las partes pronto se pongan de acuerdo sobre una agenda para entrar en una fase oficial de negociaciones. Ahora voy a tocar el punto sobre Noruega como garante. Noruega ha estado involucrado en la agenda de paz y reconciliación en Colombia desde hace décadas y en diferentes iniciativas de diálogo entre el gobierno y las guerrillas colombianas. También el noruego Jan Egeland era el enviado especial de la ONU durante el proceso de paz de Caguán. Noruega participó en el diálogo con el gobierno anterior y el ELN entre 2005 y 2007 en La Habana y Medellín. Con el tiempo, buenos contactos y redes se han establecido con los principales actores. Noruega aceptó jugar un papel de garante en el diálogo con las FARC. Noruega junto con Cuba participamos en las reuniones preparatorias con las dos partes desde el verano de 2011 y en conversaciones confidenciales en La Habana desde febrero de 2012. Ni Noruega ni Cuba somos mediadores en el proceso de paz. Las partes controlan el proceso. Son las partes que establecen el orden del día y son los moderadores. Creemos que esto es muy positivo porque así se adueñan del proceso. Si hubiera estado un mediador en la mesa, las partes tal vez hubieran asumido una actitud más pasiva. El papel de Noruega en el proceso ha sido flexible y las partes nos han dado espacio para tomar iniciativas cuando nos ha parecido oportuno. Estamos presentes en la mesa de diálogo y esperamos que nuestra presencia ayude también a crear confianza. Tenemos reuniones bilaterales frecuentes con las partes y damos insumos a las partes bilateralmente, insumos técnicos sobre los temas que las partes están discutiendo. El apoyo también ha sido logístico y práctico. Un ejemplo de apoyo práctico es que diplomáticos noruegos han participado en la extracción de las FARC que van a La Habana desde Colombia. Nuestra cooperación con Cuba es muy buena, coordinamos iniciativas, compartimos análisis, etc. Noruega tiene 4 ejes de enfoque en nuestro trabajo en el proceso de paz y el primero es mujeres y la perspectiva de género. Segundo es justicia transicional. El tercer tema es minas antipersonales. Y el cuarto es los derechos de los niños y menores de edad. El tercer punto que voy a tocar hoy día son los mecanismos de participación. Hay 3 mecanismos formales de participación en el proceso de paz. Primero, las partes han pedido que las Naciones Unidas y la Universidad Nacional organicen foros bajo cada punto de la agenda de negociación. Así se realizaron ya foros nacionales bajo los puntos participación política y desarrollo rural. Bajo el punto de drogas ilícitas se organizó un foro nacional más un regional. Bajo el punto que están discutiendo ahora, los derechos de las víctimas, se han organizado 3 foros regionales más un foro nacional en Cali durante este verano. Los insumos de estos foros son muy importantes para las partes en La Habana. El segundo mecanismo de participación formal es, que seguramente saben, la página web, que es www.mesadeconversaciones.com.co, donde todos los que quieran pueden entrar sus propuestas. Y hasta la fecha casi 8.000 han entrado sus propuestas.
es un espacio abierto. El tercer mecanismo de participación formal es que las dos partes pueden invitar a dos expertos, cada uno en cada tema de la agenda. Adicionalmente, el Congreso de Colombia ha organizado mesas redondas en diferentes partes del país sobre los temas de la agenda a tratar en La Habana. Representantes del Congreso también han estado en La Habana conversando directamente con las partes. También existen iniciativas de la sociedad civil, como la Cumbre de Mujeres que se realizó en octubre el año pasado. Aproximadamente 500 mujeres de toda Colombia participaron para promover la participación activa de mujeres en la construcción de la paz y para dar insumos a la mesa de negociación. Hay un reconocimiento de que el proceso de paz tiene que acercarse más a la población. Vemos eso especialmente ahora con el tema de víctimas, que se está abriendo más el espacio, y eso es muy positivo. Por ejemplo, la Iglesia Católica ahora juega un papel importante en las visitas de las víctimas a La Habana. También con el establecimiento de la subcomisión de género se va a abrir el espacio para las voces de las mujeres. Y foros como este hoy día también pone énfasis en la participación de personas colombianas en todo el mundo en la construcción de la paz. Esto es muy importante. Bueno, les deseo mucho éxito en su evento y yo creo que comparto la esperanza de todos, ¿no? Una paz firme y duradera para Colombia. Muchas gracias. Mi interés por Colombia comenzó hace 7 años a través de mis estudios sobre justicia transicional. Iba a comenzar a enfocarme comencé a enfocarme en el programa de reparaciones en Perú. Iba a estudiar el programa de reparaciones en Chile, que siempre se ha mostrado como el programa ejemplo en América Latina. Y mientras esto avanzaba, mientras estaba yo buscando literatura sobre Chile y esto, desde Colombia venían noticias impresionantes de que había una ley que se llamaba la Ley de Justicia y Paz y que iba a comenzar a implementar justicia transicional en Colombia. Así que eso fue lo que me llamó la atención, cómo era posible que en Colombia se comience a hablar de justicia transicional cuando todavía estaban en medio del conflicto armado. Ya en el 2005 ya se había comenzado a dar la desmovilización de los paramilitares, entonces eso fue lo que me llamó la atención. Y desde ahí comencé un tipo y ahí me he quedado. Ahí estoy estudiando los procesos colombianos. Solamente muy brevemente, ya dije aquí, la justicia transicional generalmente se da en procesos post-conflicto, es decir, cuando ya se han dejado las armas. Colombia ha sido un caso muy sui generis, en que se comienza a dar desde antes del término del conflicto. Y se refiere básicamente a cómo las sociedades en diferentes países van a enfrentar, van a reconocer y van a lidiar con las violaciones a derechos humanos ocurridas, ya sea en un conflicto armado o un proceso o un régimen autoritario, de dictadura, por ejemplo. Hay dos principios básicos, hay muchos principios de la justicia transicional, pero creo que dos son los básicos. El primero se refiere al reconocimiento y el establecimiento de responsabilidades. ¿Quién hizo qué? ¿A quién? Básicamente, en pocas palabras de eso se trata. Reconocer que hubo un daño, una violación, y quién lo hizo, responsabilidad de quién es. Eso se refiere a la justicia ordinaria, se refiere a juicios, se refiere a identificar perpetradores, llevarlos a juicio, a establecer penas. Esa es la justicia retributiva, como se llama. El segundo es el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas. Este último punto, de ser verdad, en la historia de la justicia transicional no se había enfocado tanto, sino recién hasta los años 2000, algo que es muy raro, ¿no? Porque generalmente uno piensa, bueno, si se ha cometido una violación hay un perpetrador, pero también hay una víctima, pero
pero el enfoque hasta antes del año 2000 estaba mucho más en identificar a los responsables y bueno, las víctimas ya se hizo justicia y ahí quedó, ¿no? Ya estarán satisfechos, listo. A partir de los años 2000 comienza a haber un cambio en la justicia transicional y se da mucho más énfasis a qué es lo que le pasa a las víctimas, o sea, qué tipo de necesidades tienen y cómo se van a resolver. Entonces esos dos principios son muy básicos. La ley de víctimas no es el primer instrumento legal que enfoca la justicia transicional en Colombia. La muy criticada Ley de Justicia y Paz del 2005 ya introdujo los principios de justicia transicional en Colombia a través de muchos otros mecanismos que no necesito entrar aquí, pero quedó corta la Ley de Justicia y Paz del 2005 en enfocar los derechos de las víctimas, pese a de que sí decía que señores tenemos que enfocar, tenemos que escuchar las necesidades de las víctimas. Entonces, lo que hace la ley de víctimas es tomar en serio ese compromiso del Estado colombiano respecto a las necesidades de las víctimas. Y es más que nada para implementar esa parte que quedó dejada de lado en la ley de justicia. Hay varios principios, hay una larga lista de principios, pero creo que aquí voy a enfocarme en unos que son más relevantes para nuestra discusión hoy. Primero, el principio de buena fe. ¿Qué significa el principio de buena fe? Significa que el Estado está del lado de las víctimas, que existe una confianza en el testimonio de las víctimas. Entonces, la carga de la prueba se reduce. No va a ser una carga de la prueba así como en los procesos judiciales ordinarios, sino un poco más leve. O sea, se le cree a la víctima, no se le va a tener desconfianza en el momento de tomar el testimonio, ¿no? Entonces existe este principio de buena fe. Dice, bastará a la víctima probar de manera sumaria es en general, conjunta, el daño sufrido. Principios de gradualidad y progresividad significan que el proceso de atención a las víctimas se va a ir poco a poco. No se va a comenzar con los 5 millones de desplazados al mismo tiempo, sino poco a poco. De primero, digamos, 100.000, 500.000, vamos a ir avanzando. Bueno, yo también he estado estudiando junto con Henry Pick el proceso de restitución y sabemos que va a ir muy gradualmente, pero ese es el principio, ¿no? Va a ir progresando. Principio de enfoque diferencial significa que el Estado reconoce que las víctimas son diferentes, que las necesidades de los niños y adolescentes no son las mismas que las de los ancianos, que las necesidades de los grupos étnicos o grupos indígenas no van a ser las mismas que los desplazados hacia zonas urbanas. Entonces, ese enfoque diferencial va a estar siempre presente en todo tipo de programas que se den hacia las víctimas. Y hay otro más, que es la atención preferencial para mujeres en trámites administrativos y judiciales del proceso de restitución. Que esto quede bien claro porque el proceso de restitución, en la ley de víctimas hay dos programas muy grandes, de atención y apoyo a las víctimas, atención en salud, educación, vivienda, atención psicosocial, etcétera, etcétera, y el programa de restitución. En el programa de restitución las mujeres tienen prioridad, se les va a dar un trato preferencial. Si usted, señora, está en la cola y hay 10 hombres detrás antes de usted, la señora pasa, por así decirlo, por ponerlo de una manera muy simple, ¿no? Entonces, eso es, en pocas palabras, lo que hace la ley de víctimas, enfoca la prioridad a la implementación de medidas de reparación, atención a las víctimas. Ahora, ¿quiénes son las víctimas? Me pareció interesante ver la definición que se no la definición, pero la definición que se utiliza aquí en la convocatoria, que es un poco más amplia que la que se da en la ley de víctimas. La ley de víctimas, que también es una definición bastante amplia, pero de todos modos no tan amplia y abierta como la de la convocatoria. Son las personas que hayan sufrido individual o colectivamente algún daño. No en
no en la historia de Colombia en general, sino a partir del año 85. Algún daño de un tipo de violación a los derechos humanos desde el año 85. Y las personas que han sufrido daño al intervenir, al tratar de intervenir, si uno está viendo que se está ocurriendo se está en tortura, se está golpeando a alguien o se está violando a una mujer y corre a ayudar y también es víctima de violencia, también se considera. Y los niños que fueron nacidos a causa de violación sexual. ¿Y qué pasó si a mí me echaron, me despojaron de mi propiedad, me botaron antes del 85? ¿Soy también víctima o no? En teoría, según la ley, sí, pero no necesito ser identificado individualmente. Entonces, la reparación a la que yo voy a tener acceso va a ser una reparación tal vez simbólica, en forma colectiva, a través de otras medidas más generales que el Estado colombiano va a poner va a desarrollar para toda la sociedad en general. Ahora, sabemos que hay muchas víctimas en Colombia y el Estado quiere implementar estos procesos, medidas de atención a las víctimas, se necesita tener un registro. En Colombia se llama Registro Único de Víctimas, igual como se llama en Perú, y ahí, bueno, se necesita que las personas que se identifiquen como víctimas se registren. Hay una serie de fechas límites, no voy a entrar en los detalles ahí, pero los plazos ya se van cerrando. A medida que pasa el tiempo, se van cerrando. Entonces es muy importante, si ustedes conocen a gente en Colombia, no crean que pueden inscribirse hasta el año 2050. Hay que inscribirse ya. Si uno quiere estar, hay que inscribirse ya. Se van a cerrar en el 2015, creo que de junio del 2013 se ha ampliado, pero ya se están cerrando. Entonces hay que ponerse las pilas en eso. El registro va creciendo. En el primer año con las justas alcanzaba unos 160,000. Ahora, ayer lo chequeé, está a 6.700.000. Y este registro no es solamente esos 6.700.000 de personas que van y se registran, pero también se están juntando una serie de registros que ya existen, como por ejemplo el registro de familias desplazadas, ¿no? Hay muchas fuentes para este registro que todas van al registro único. Ahí está el link de la página. ¿Y por qué hay que registrarse? Pues yo soy víctima y a lo mejor no quiero registrarme, yo ya quiero olvidarme de todo lo que pasó. Ok, es tu opción. No es obligatorio registrarse. Nadie va a venir y decir, usted tiene que registrarse, señor o señora, y es obligatorio, si no, no puede votar. Mentira, es voluntario. Pero entonces que quede claro que si uno no entra al registro único de víctimas, tampoco tiene derecho a los beneficios de la reparación. Y los beneficios de la reparación los vamos a ver luego. Y tampoco tiene acceso entonces al proceso de restitución. Entonces, es voluntario, pero entonces uno opta también por no formar parte o no recibir los beneficios de la reparación. No tienen que leer todo esto, pero ¿qué es la reparación? La reparación, en términos de la justicia transicional, en términos legales, se refiere a aquellas medidas que van a resarcir el daño causado a la víctima. Hay diferentes formas, básicamente 5 formas, son las más importantes que se utilizan para atender a las víctimas. La restitución, generalmente restitución de tierras y, voy a nombrarlas para la restitución, la indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías no restitución. La restitución es lo que está llamando mucho la atención en estos momentos en Colombia, es la restitución de tierras, pero también restitución de viviendas. Pero es verdad, la ley dice, no solamente es la restitución de propiedades, es la restitución de los derechos a los que uno tenía antes, ¿no? El derecho a la identidad, el derecho,
si uno era autoridad de esta comunidad, se le va a restituir de manera digna los derechos que tenía. ¿No? Pero en este momento se está llevando a cabo un proceso de restitución muy grande, que tiene muchas limitaciones, pero que se está llevando y del cual estamos aprendiendo poco a poco. Esta es la restitución. La indemnización es básicamente una reparación monetaria, una compensación monetaria. Está muy claramente escrito en la página web de la Unidad de Atención a Víctimas cuántos salarios mínimos, creo que es un máximo de 40 que se entrega como indemnización, depende del tipo de daño sufrido, y hay que llenar los formatos, etcétera, etcétera. Pero es el mecanismo por el cual la mayor parte de daños están siendo atendidos a través de la indemnización, el programa de atención a víctimas. También va a haber una compensación monetaria en algunos casos de restitución cuando la tierra no puede ser restituida. Si la tierra ha sido en el transcurso de los 30 años se ha transformado esto en una zona minera, o tal vez existe una planta industrial, manufacturera, y es imposible entregarle al señor su predio, entonces se le va a entregar una compensación monetaria. Pero estas dos cosas son muy diferentes. Una es a causa de la restitución, la otra es la indemnización. La rehabilitación se refiere al estado de salud, ya sea física o mental, ¿no? Atención psicológica, atención psicosocial. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición se refiere más que nada a medidas para restaurar la dignidad de las víctimas. Aspectos simbólicos, por ejemplo, como establecer un día de conmemoración por víctimas de desplazamiento, o tal vez algún monumento, un museo de la memoria, cartas del Estado colombiano pidiendo disculpas, o tal vez una ceremonia pidiendo disculpas oficial por la responsabilidad del conflicto armado, etc. Y garantías de no repetición. En ese grupo entran medidas que, a decir verdad, son más que nada como políticas sociales muy grandes, tal vez cambios en las leyes, cambios en la forma de hacer política en Colombia. ¿Y por qué? Para que no se dé esto nuevamente. Entonces, si uno tiene ideas muy concretas sobre cosas muy grandes, muy generales, esa es las garantías de no repetición. La página web de la Unidad de Atención a Víctimas tiene información específica para víctimas en el exterior. Esta es la carátula de un folleto que ha desarrollado la Unidad de Atención a Víctimas, en el que ustedes pueden leer, encontrar todo tipo de información, y aquí también está el link. Y le voy a hacer llegar, ya tienes en tu laptop la presentación, así que la puedes mandar a todos. Todas aquellas víctimas que están en el exterior y que se consideren víctimas y que quieran registrarse, lo pueden hacer en consulados y embajadas. Ahí dice que habrá personal en la embajada o en el consulado que podrá recoger el testimonio y llenar el formulario. Ahí yo le encuentro una cosita muy difícil, porque si uno ha salido de Colombia y es refugiado político, tal vez no me voy a sentir muy en confianza con el empleado del consulado en contarle por qué es que tuve que salir, quién estuvo detrás mío, qué es lo que hice que tuve que salir, qué me hicieron que tuve que salir. Entonces, ahí creo yo que está faltando algo. O sea, muy buena intención el principio de buena fe está presente, pero tal vez a lo mejor eso tal vez es algo costoso. Yo estaba pensando ayer cómo podría esto solucionarse, tal vez enviar así una unidad móvil a los diferentes lugares, anunciarlo con buena anticipación que el personal de la unidad de atención a víctimas va a visitar en Noruega entre los días 20 y 25 de noviembre, y la siguiente semana estará en Dinamarca, la siguiente semana en Suecia. Tal vez me siento así más en confianza como para contarle, en lugar de ir donde el embajador, y como sé yo que el secretario no le va a contar al embajador lo que sufrí, ¿no? Entonces son cuestiones tan personales que tal vez ahí esto sí esté fallando un poquito.
Ahora, la ley de víctimas también incluye un punto que se refiere al retorno y a la reubicación. No solamente en el caso de la parte de restitución de tierras y propiedades, sino también una ayuda para el retorno. Si yo me mudé, estoy viviendo en el Meta, pero realmente soy de Barranquilla o de la zona de por Barranquilla, qué sé yo, y necesito una ayuda, entonces se puede organizar un retorno colectivo, ¿no? Esa es o tal vez una reubicación, tal vez no al mismo lugar donde yo vivía, pero una reubicación. Aquí es importante ver que hay, para eso de retorno de reubicación, hay a través de la unidad de víctimas, obtengo ayuda para movilizarme, tal vez para restablecerme, para me van a dar equipos de cocina, qué sé yo, diferentes cosas. Eso va a través de la unidad de víctimas, pero a través de la unidad de restituciones que me van a sanear los papeles que necesito para nuevamente poder establecerme en mi predio, ¿no? Entonces, aquí queda un poquito confuso también, porque ¿por qué debe ser necesario? Tal vez debería coordinar mucho más, tal vez en lugar de que la familia tenga que relacionarse con dos unidades diferentes, dos procesos diferentes, tal vez debería ser un poco más coordinado. La última. El artículo 25 de la Ley de Víctimas habla de la reparación integral. La reparación integral ya fue presentada desde la Ley de Justicia y Paz en el 2005. Pero la idea de la reparación integral significa que no solamente me van a dar una cifra de dinero, un cheque y ya me las arreglo yo solo, con mi familia. No, sino que se van a ver otro tipo de medidas también que vengan diferentes lados, diferentes dimensiones de mi situación de víctima y me van a tratar de apoyar. Y no solamente para que yo esté bien, o supere mi situación de víctima, sino también para algo que en lo que Colombia ha sido bastante innovador, y es un concepto que ha salido de Colombia, la idea de la reparación transformadora. La reparación transformadora se refiere a que no solamente me van a reparar el daño, de manera que yo esté igual en mi situación anterior, sino que esa reparación que me da el Estado, ese apoyo que me da el Estado, me va a ayudar para superar y salir, avanzar un poquito más. O sea, no voy a retornar simplemente al momento del daño, en la situación de pobreza y abandono en la que estuve, sino que voy a tener más oportunidades, voy a poder desarrollarme un poco más. Es un principio bastante innovador, bastante que motiva, que nos da esperanza, que también es difícil implementar, pero que está ahí, ¿no? Y del cual podemos hacer uso para poder presentar nuestras demandas y activizar y decir, pero está en la ley, señores, es una reparación transformadora, está en la ley, tenemos que hacerlo. Yo creo que es un principio que guía no solamente a las organizaciones de víctimas y a las organizaciones de derechos humanos, pero también guía a mucha de la gente que está trabajando en la unidad de atención de víctimas y en la unidad de restitución. ¿Que es difícil? Sí, pero por lo menos ya está y podemos hacer uso de eso. Eso es todo lo que tengo. Bueno, para empezar, me gustaría informarles, pero sobre todo felicitar a la ONG colombiana Red Mariposa de Alas Nuevas Construyendo Futuro, o en noruego Sommerfugler, que se acaba de ganar el premio Nansen de los refugiados, los premios más importantes a nivel, y es una ONG colombiana que trabaja para ayudar, mostrar los derechos a las mujeres desplazadas en Colombia. Y mejor aún, es una ONG donde solamente trabajan voluntarios. Eso me parece que es un reconocimiento excelente para las mujeres que siempre son las olvidadas de todos los conflictos, especialmente en Colombia. Para no ir muy lejos, la Comisión de la Verdad que se acabó de instaurar para escribir la historia de Colombia, de los 12 participantes hay solamente una mujer. Bueno, la idea de mi intervención es hablar un poco de qué es el Foro de Víctimas. El Foro Internacional de Víctimas es una iniciativa ciudadana sin bandera política, porque hay un hincapié en esta bandera política. En Colombia en las últimas
paz ha sido una bandera política. Esto es algo grotesco. Estamos intentando hacer lo posible para que el tema quede entre ciudadanos y ninguna persona lo utilice de forma política como estamos acostumbrados en nuestro país. Surge ante la ausencia de voz de las víctimas colombianas en el exterior. Cabe remarcar que somos 6 millones de colombianos viviendo por fuera del país. Entre estos, según la ACNUR, son casi 400.000 refugiados y otros 400.000 que están como solicitantes o algo similar al refugio. Es algo impresionante. Son 6 millones de colombianos viviendo por fuera y a nadie se le ocurrió, al parecer, que teníamos algo que decir. Este foro en sí mismo es un ejemplo de cómo la sociedad civil asume su rol y empuja el tema de la paz. Nuestro desafío es promover la cultura de la paz al interior de la diáspora colombiana, crear lazos, puentes de comunicación que contribuyan a la construcción de confianzas necesarias para hacer frente a aquellos enemigos de la paz. La clave de todo esto es crear puentes. Si no trabajamos entre nosotros, si no logramos tener confianza, no puede absolutamente ninguna otra persona abrir los puentes por nosotros. ¿Cuáles son los objetivos del Foro Internacional de Víctimas? El tema básico es crear una reflexión elaborada a partir de los relatos de las personas migradas, de nosotros, sobre 3 temáticas. La primera, caracterización de exilio y migración. El segundo, proceso de reparación individual y o colectiva. Tercero, retorno o planes de integración local. La idea es crear un relato, escribir una historia que nadie ha escrito y que a nadie le interesa. Si no tomamos la palabra en esto, vamos a desaparecer del historial colombiano. ¿Qué ha pasado desde el momento que salimos del país? ¿Qué tenemos que aportar? En un país en posconflicto necesitamos este relato. El país realmente necesita de lo que nosotros podamos aportar y sobre todo de nuestro relato. ¿Quién puede participar? Como mi hermano ha dicho, la participación de este foro es mucho más amplia de lo que se conoce en la ley. Entonces cito: personas exiliadas por motivos relacionados con el conflicto armado, víctimas de la BACRIM, de la violencia de género por orientación sexual, conflictos medioambientales y lo nuevo, al parecer, es la DES, desplazados económicos, sociales y culturales. En un conflicto tenemos que pasar al grado de entender que en un conflicto las víctimas es una unidad. Estamos todavía en el punto donde diferenciamos las víctimas. En un conflicto las víctimas es una unidad, no si son del Estado, de las guerrillas o de los grupos paramilitares. Víctimas es solamente una y yo pienso que es el comienzo de lo que viene. ¿Qué queremos? Queremos invitarlos, bueno, como lo dije en la introducción, a tomar el espacio. Tenemos la responsabilidad de construir un futuro de Colombia en posconflicto. Nuestras experiencias particulares del exterior pueden ser muy importantes para el país que tenemos que construir. Eso es muy, muy importante. Tenemos que aprender a trabajar juntos, crear puentes, lazos. La confianza es la base de la reconciliación. Y si nosotros, que estamos a más de 11.000, 12.000 kilómetros del país, no logramos crear lazos entre nosotros, ¿qué estamos esperando las personas que día a día siguen recibiendo la información de violencia del país? Tenemos que intentar sacar del imaginario machista colombiano esto de que es el hombre adulto el que hace todo. Tenemos que integrar jóvenes y mujeres. Tenemos que quitarnos ese complejo de que siempre va a haber alguien que va a hacer las cosas por nosotros. Las mujeres y los jóvenes son fundamentales para lo que viene en el país. Y sobre todo también tenemos que aprender a desarmar nuestra mente. Lamentablemente los colombianos, después de tantos años de conflicto, tenemos una mente completamente armada y violenta. Entonces tenemos que autoanalizarnos y desarmar nuestra mente y escuchar y crear puentes. Y eso es fundamental. Ese trabajo obviamente no va a ser fácil, tomará muchos años, pero esperamos de hecho la participación de los periodistas. También es muy importante que cambien ese lenguaje de violencia. Las iglesias,
y hasta la televisión como una especie de mecanismo de educación para un Colombia en posconflicto. Imaginándolo, ustedes saben que el deber de toda persona comprometida con la paz es ser positivo, igual no queda mucho. Entonces, ¿por qué no empezamos ya a pensar en mecanismos de presión internacional para lo que eventualmente se llegue a acordar en esta mesa? O lo que las organizaciones internacionales eventualmente lleguen a prometer. Repito, desde afuera, pensando en un posconflicto, pensando en que todo salga como esperamos que salga, empezar a buscar mecanismos de presión internacional, que lo que se llegue a firmar en esa mesa no se quede en el papel, que lo que las organizaciones internacionales lleguen a prometer no se quede en el papel después de la emisión de la foto. Eso puede ser como una especie de trabajo de reflexión para el futuro, para los que estamos interesados en el tema. Sabemos que es fundamental hacer un seguimiento a todo esto, y sería bueno aprovechar ese remolino, esa emoción donde eventualmente se llegue a algo para llegar con propuestas concretas. Tenemos que trabajar y eventualmente, obviamente, falta mucho por recorrer, pero sería bueno empezar a mentalizarnos, a pensar en un Colombia en post-conflicto, y tenemos que saber que nuestra experiencia desde el exterior puede ser muy rica para el país. Realmente es lo que tenemos y tenemos que prepararnos. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los asistentes, especialmente a la Cancillería de Noruega, que hace un trabajo espectacular. Es impresionante lo que realmente ha hecho. Muchísimas gracias. Academia, profesora, todos los comprometidos con la paz. Desde Oslo, Noruega, Enrique Salinas.